Día 195. Escuchamos en esta jornada el segundo libro de las Crónicas, del capítulo 31, versículo 1, al capítulo 32, versículo 31. Enseguida el libro de los Proverbios, del capítulo 11, de los versículos 12 al 31. Y concluimos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 15, de los versículos 22 al 41. Le pido al Señor que ilumine tu mente y tu corazón, que guíe tus pasos. Del segundo libro de las Crónicas. Al realizar todo esto, los israelitas que se encontraban allí fueron por las ciudades de Judá y rompieron las estelas, destruyeron las aserás y derribaron los altares y los lugares altos que había en Judá, en el territorio de Benjamín, de Efraín y de Manasés. Luego, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a sus posesiones. Ezequías restableció los turnos de los sacerdotes y de los levitas según su función, y asignó a cada uno, sacerdotes o levitas, la misión correspondiente en relación con el holocausto, el sacrificio de comunión, el oficio del culto, la acción de gracias y las alabanzas en las puertas del campamento del Señor. El rey destinó parte de sus bienes a los holocaustos, a los de la mañana y a los de la tarde, y a los de los sábados, novilunios y solemnidades, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó al pueblo, a los habitantes de Jerusalén, que entregaran la parte correspondiente a los sacerdotes y levitas para que pudieran dedicarse de lleno a la ley del Señor. En cuanto se divulgó esta orden, los israelitas ofrecieron en abundancia las primicias del grano, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo, y trajeron además el diezmo de todo. También los israelitas y los de Judá y todos los habitantes de las ciudades de Judá trajeron los diezmos del ganado mayor y del ganado menor, así como los diezmos de las cosas consagradas al Señor su Dios, y lo colocaron en montones. El tercer mes comenzaron a apilarlos y el mes séptimo terminaron. Cuando Ezequías y los jefes llegaron y vieron tantos montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías pidió información sobre los montones a los sacerdotes y levitas. Le respondió Azarías, sumo sacerdote de la familia de Sadoc: desde que se comenzó a traer al templo la ofrenda reservada, hemos comido hasta la saciedad y todavía queda en abundancia, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Lo sobrante está en estos montones. Entonces Ezequías ordenó que se preparasen almacenes en el templo del Señor, y así se hizo. Depositaron con detalle las ofrendas reservadas al Señor, los diezmos y las ofrendas consagradas. Al frente de todo esto estaba el levita Conanías, y en segundo lugar su hermano Semeí, Yaquiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Yosabat, Eliel, Yismaquías, Mahat y Benaías estaban a las órdenes de Conanías y de su hermano Semeí, por mandato del rey Ezequías y de Azarías, prefecto del templo. El levita Coré, hijo de Jimna, portero de la puerta oriental, se ocupaba de las ofrendas voluntarias a Dios y distribuía las ofrendas reservadas y las cosas santísimas. Dependían de él en las ciudades sacerdotales Edén, Minyamín, Josué, Semaías, Amarías y Secanías, encargados de la distribución detallada entre sus hermanos, grandes o pequeños según sus turnos, en concreto entre los varones registrados desde los 3 años en adelante. Todos estos que estaban cada día en el templo para sus funciones según su encargo y con su turno. El registro de los sacerdotes se hacía según sus familias, y el de los levitas, de 20 años para arriba, según sus encargos y sus turnos. Eran registrados con sus familias, mujeres, hijos e hijas de toda la comunidad, pues debían consagrarse con fidelidad a las cosas sagradas. Entre los hijos de Aarón, los sacerdotes residentes en los campos que están en torno a sus ciudades, se nombraba personalmente a algunos en cada ciudad para distribuir la parte correspondiente a cada varón de entre los sacerdotes y a cada uno de entre los levitas. Ezequías hizo lo mismo en toda Judá. Obró el bien, la rectitud y la verdad delante del Señor su Dios. Todo lo que había emprendido en favor del templo, de la ley y de los mandamientos lo hizo para buscar de todo corazón a Dios, y por eso tuvo éxito. Después de estos acontecimientos y de estas muestras de fidelidad,
Sennacherib, rey de Siria, vino, invadió Judá y asedió las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Cuando Ezequías vio cómo avanzaba Sennacherib y cómo orientaba su ataque hacia Jerusalén, decidió en consejo con sus jefes y sus valientes cegar las aguas de las fuentes que hay fuera de la ciudad. Todos estuvieron de acuerdo. Se reunieron muchos del pueblo y cegaron las fuentes y los torrentes que atravesaban el país, diciendo: no vayan a venir los reyes de Asiria y vayan a encontrar tanta agua. Ezequías se sintió fuerte, reconstruyó las murallas deterioradas, levantó más las torres, construyó un segundo muro por el exterior, fortificó el Miló de la ciudad de David y preparó armas en abundancia y escudos. Designó jefes militares sobre el pueblo, los reunió a su alrededor en la plaza de la puerta de la ciudad y les habló apelando a su corazón: sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden ante el rey de Asiria, ni ante toda la muchedumbre que lo acompaña. Con nosotros hay alguien más grande que con ellos. Con ellos está un brazo de carne, con nosotros el Señor nuestro Dios, que nos ayudará y luchará con nosotros. El pueblo se reconfortó con las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, que estaba en Laquis con todas las fuerzas que comandaba, envió a sus cortesanos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que moraban en Jerusalén con este mensaje: así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en quién confían los que permanecen asediados en Jerusalén? ¿No los está exponiendo Ezequías a morir de hambre y de sed, cuando asegura: el Señor nuestro Dios nos librará de las manos del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el que ha eliminado los lugares altos y los altares y ha ordenado a los de Judá y Jerusalén han de postrarse y ofrecer sus sacrificios ante un solo altar? ¿Todavía no saben lo que hemos hecho nuestros antepasados y yo con los pueblos de todos los países? ¿Han podido los dioses de esas naciones librar de mis manos a sus propios países? ¿Quién de entre los dioses de las naciones que exterminaron mis antepasados ha podido librar de mis manos a sus pueblos? ¿Y va a poder librarlos su Dios? Ahora pues, que no los engañe Ezequías ni los seduzca con esto. No le crean, porque ningún dios de las naciones o reinos ha podido librar de mi mano o de la mano de mis antepasados a su pueblo, ni tampoco su Dios los librará. Todavía continuaron hablando sus hombres contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. Además, Sennacherib había escrito una carta insultando al Señor Dios de Israel en estos términos: como los dioses de las naciones de la tierra que no libraron a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías, que tampoco podrá librar a su pueblo. Los emisarios gritaban en lengua judía al pueblo de Jerusalén, que estaba en lo alto de la muralla, con el fin de atemorizarlo y desmoralizarlo, y así poder ocupar la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos humanas. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, suplicaron por esta intención y clamaron al cielo. El Señor envió un ángel que exterminó a todos los guerreros, a los príncipes y a los jefes del campamento del rey de Asiria. Este se tuvo que volver avergonzado a su país, y cuando entraba en el templo de su Dios, algunos de sus hijos, salidos de sus entrañas, lo mataron a espada. Así el Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de todos los demás enemigos, y les concedió paz en sus alrededores. Entonces muchos trajeron a Jerusalén ofrendas al Señor y objetos valiosos para Ezequías, rey de Judá, que con todo esto alcanzó gran prestigio ante todos los pueblos. Del libro de los Proverbios, capítulo 11, de los versículos 12 al 31. Quien desprecia a su prójimo es un insensato. El hombre prudente guarda silencio. El chismoso divulga secretos. El hombre de fiarse guarda la palabra. Donde no hay gobierno se hunde el pueblo, y se salva cuando abundan hombres de criterio. Se perjudica a quien sale fiador de un extraño, y vive tranquilo quien es enemigo de avales. Mujer agraciada obtiene honor, los audaces obtienen riqueza. El hombre bueno se beneficia a sí mismo, el implacable daña su carne. El malvado consigue ganancia engañosa. Quien siembra justicia, recompensa segura. Quien persevera en la justicia vivirá. Quien persigue el mal morirá. El Señor abomina un corazón retorcido,
y lo complace una conducta íntegra. A fin de cuentas, el malvado no quedará impune, pero el linaje de los justos se salvará. Anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer hermosa pero sin inteligencia. Anhelo de justos es solo el bien, y esperanza de malvados la ira. Hay quien reparte y se enriquece, y quien ahorra demasiado y se empobrece. Alma generosa prosperará, quien sacia la sed será saciado. La nación maldice a quien acapara trigo, la bendición recae sobre quien lo vende. Quien se afana por el bien consigue complacencia, a quien busca el mal le saldrá al encuentro. Quien confía en su riqueza, ese caerá, pero los justos prosperarán como la fronda. Quien arruina su casa heredará viento, y el necio será esclavo del sabio de corazón. Fruto del justo, un árbol de vida, quien gana almas es sabio. Si el justo recibe su paga en la tierra, cuanto más el malvado y el pecador. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 22 y siguientes. Entonces les pareció bien a los apóstoles y a los presbíteros y a toda la iglesia enviar a Antioquía con Pablo y Bernabé a algunos varones elegidos de entre ellos, a Judas llamado Barsabás y a Silas, destacados entre los hermanos. Con ellos les enviaron este escrito: Los apóstoles y los presbíteros hermanos, a los hermanos de la gentilidad que viven en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos, puesto que hemos oído que algunos salidos entre nosotros, pero que nosotros no hemos enviado, se han desconcertado con sus palabras y se han llenado de inquietud. Unánimamente nos ha parecido oportuno elegir a unos hombres y enviarlos donde ustedes en compañía de nuestros queridísimos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos por lo tanto a Judas y Silas, que les comunicarán de palabra estas mismas cosas, porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que las necesarias, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación. Obrarán bien al guardarse de estas cosas. Que tengan salud. Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron a la muchedumbre y entregaron la carta, y al leerla se llenaron de alegría por estas palabras de consuelo. Judas y Silas, que también eran profetas, alentaron y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a quienes les habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando con otros muchos la palabra del Señor. Algunos días después le dijo Pablo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde hemos predicado la palabra del Señor, para ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos. Pablo, en cambio, consideraba que no debían llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la tarea. Se produjo una discrepancia, de tal modo que se separaron uno del otro. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras que Pablo eligió a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Recorrió Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión de este día 195. El mundo nos miente. Trata de convencernos de que podemos resolver todos nuestros problemas con cosas que pueden ser compradas. Trata de quitarnos nuestra confianza en Dios, burlándose de nuestra fe. Cuando el ejército asirio invade Judá, el rey de Asiria envía mensajeros de propaganda que gritan a los defensores de Jerusalén: Ningún Dios de las naciones o reinos ha podido librar de mi mano o de la mano de mis antepasados a su pueblo, ni tampoco su Dios los librará. Pero los soldados y el pueblo de Jerusalén guardaban las palabras del rey Ezequías en sus corazones. No teman ni se acobarden ante el rey de Asiria, ni ante toda la muchedumbre que le acompaña. Con nosotros hay alguien más grande que con ellos. De hecho, el ángel del Señor viene a derribar el ejército de Asiria, y Sennacherib mismo es asesinado por sus propios hijos. Cuando somos insultados por nuestra fe, o cuando las presiones y las tentaciones del mundo nos rodean, necesitamos recordar el aliento de Ezequías de que hay uno más grande que nosotros, que con nuestros enemigos.
¿Cómo encuentras confianza en el Señor en tiempos de conflicto?